La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio, y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora. Pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo.
Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor. Pero el Señor, en su misericordia, me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas, y estoy tratando de evitárselos. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea. No es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse, y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien, y el que no se casa hace aún mejor. Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volver a casarse, y pienso que al decirles esto, les doy consejo del Espíritu de Dios. Primera de Corintios, capítulo 7. Para abordar este capítulo, me gustaría que podamos recordar el versículo 12 del capítulo 6, que fue el anterior, donde dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Amados hermanos, es cierto que este pasaje usamos para muchas áreas de nuestras vidas cuando queremos tomar decisiones. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo dice todo me es lícito, el contexto es en una iglesia en la ciudad de Corinto donde ellos todavía practicaban la prostitución. Y es por eso que en el versículo 15 les dice: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Por qué habla el apóstol Pablo así? Porque en el versículo 17 del capítulo 6 decía que nosotros, al unirnos al Señor, somos un espíritu con Él, que somos templo del Espíritu Santo. Dice: todo me es lícito, pero el cuerpo no es para la fornicación,
sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amados hermanos, el apóstol Pablo está diciendo al final del capítulo 6 que muchos pecados son fuera del cuerpo, pero la fornicación es atentar contra nuestro propio cuerpo, porque nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Por lo tanto, debemos glorificar al Señor con nuestro cuerpo, pues todo le pertenece al Señor. Pablo continúa este relato hablando del matrimonio, ya en el capítulo 7, pues el apóstol Pablo indica que el matrimonio es algo que no se puede separar, es indisoluble. Inicia el capítulo 7 con el versículo 1, indicando de que bueno sería el hombre no tocar mujer, pero porque son tentados y caen en fornicaciones, que cada uno se case. Hermanos, en este devocional me gustaría centrar respecto al tema del matrimonio, pues los problemas que sucedían en la iglesia de Corinto también suceden actualmente en medio de nosotros, en este siglo. El apóstol Pablo está indicando que el esposo o la esposa no se deben separar, pero el apóstol Pablo aclara algo. En el versículo 10 dice lo siguiente, que no es él quien manda, sino el Señor. Veamos bien, en el versículo 10 dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. El apóstol Pablo aclara esa autoridad, no es lo que piensa Pablo, no son las buenas intenciones de Pablo. El apóstol Pablo aclara, es el propio Señor Jesucristo quien indica que la mujer no se separe del marido, y si se separan, quédense sin casar o reconcíliense. Ese mandato es para ambos, para varón y mujer. Amados hermanos, al propio Señor Jesús lo cuestionaron respecto al matrimonio, lo tentaron con una pregunta en el capítulo 19 de Mateo. Le dijeron por qué Moisés permitió dar cartas de divorcio, y el propio Jesús responde indicando que es por la dureza del corazón, pues no es el plan original del Señor. El propio Jesús remataba diciendo de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, porque eso fue lo que Dios juntó. Amados hermanos, el propio Jesús está aclarando que es por la dureza del corazón, probablemente de una persona que no haya nacido de nuevo. También es claro de que hay casos especiales. Imagínense un hogar donde el esposo o la esposa estén viviendo activamente en un adulterio, totalmente comprobado. ¿Cuál sería la indicación del apóstol Pablo? Sepárense, no pueden estar viviendo de tal humillación, pero si se separan, no se vuelvan a casar. El propio apóstol Pablo en 1 Corintios 7:10 está aclarando eso, sepárense, pero no se vuelvan a casar. Y no mando yo, sino el Señor. Él aclara eso. Por ejemplo, en un hogar, en un matrimonio, el esposo golpea a la esposa constantemente. Amados hermanos, ese caso ya es innegociable. Debe ser denunciado, ya retenido en la cárcel, en la comisaría, quizás haya arrepentimiento. Ese es otro asunto, pero debe ser denunciado. Sepárense, pero no se vuelvan a casar. Ya en el versículo 11 el apóstol Pablo dice, si se separan, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. ¿Puede haber reconciliación? Claro que sí. Cada caso, sufrimiento que hay en un matrimonio puede ser restaurado. Claro que sí. Es muy doloroso, toma tiempo. Sin embargo, Dios es experto en restaurar aquello que está muriendo, en traer restauración, el Dios del imposible. ¿Y qué pasa con las personas que han enviudado? En el versículo 8 el apóstol Pablo dice, los solteros y las viudas, bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense. Entonces, a las viudas o viudos, cásense. Quizás alguien pueda decir, ¿y qué de aquellas personas que llegan a los pies de Cristo con un segundo o tercer matrimonio? Nosotros como iglesia no podemos cerrar las puertas a nadie, pues el Señor ama a todos, amó a todos, pagó un precio muy alto por todos. ¿Pueden congregar? Claro que sí. Si una familia viene ya como un segundo matrimonio, bienvenidos. Sin embargo, si una familia que ya vino por una experiencia de matrimonio, se han divorciado, están ahora solteros, ambos están en una relación y quieren casarse nuevamente, nosotros como iglesia no consentimos un segundo matrimonio, pues es bíblico. Pero ¿cuál sería la recomendación? Que se puedan casar civilmente, pues tiene beneficios sociales, seguro, indemnización, etc. Pero un matrimonio religioso ya no es posible, no es bíblico. En todos los casos, tanto el hombre como la mujer tienen la oportunidad de crecer en la vida de la iglesia. Pero lo que sí debe quedar claro es que no existe segundo matrimonio. Y no lo manda el apóstol Pablo, no lo mando yo, es el propio Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, el tema del matrimonio es algo tan importante, tan precioso, tanta bendición, tan delicado, es tan importante, hermanos. Y es deseo nuestro que este devocional traiga mucha vida, mucha luz a cada uno de ustedes. Todos los hogares enfrentan problemas, conflictos. Sin embargo, hay mucha bendición, mucha gloria cuando nuestros hogares están edificados sobre la roca que es Jesucristo.
Amados hermanos, que este devocional traiga mucha vida a tu hogar. Que Dios te bendiga.